La noche del velo. Afueras de Easton. La calavera ambulante. Ese era el nombre de la caravana aparcada junto al gran muro de piedra. Un nombre que se susurra con el temblor de lo prohibido, pero que sigue viajando de boca en boca por la vía de la curiosidad. Todo ciudadano respetable negará haberla visto con sus propios ojos, y sin embargo, no hay un solo ser en Éterdar que no pueda describirla con detalle bajo la coacción apropiada. Estructura de ébano nocturno, rematado con adornos de caoba dorada. 4 ruedas oxidadas que, al girar, emiten un chirrido que atrae a los murciélagos. 2 farolillos de luz azulada, siempre encendidos a ambos lados de la puerta de atrás. Ningún animal de carga que tire de ella. Ventanucos cubiertos con seda de luna. Y una enorme calavera blanca dibujada en el costado izquierdo. De la misma forma, nadie admitirá haber tenido trato directo con su dueño, el acordeonista muerto, pero todo el mundo conoce el porqué de su poco original nombre. Acercaos, escuchad, porque esta es la historia más triste que os habrán de contar jamás. La historia de Elise, la más hermosa de las hadas, y de cómo su corazón se rompió en pedazos por amar a un mortal. El acordeonista muerto salió por la puerta de la calavera ambulante para anunciar su actuación. No había labios en su boca, solo encías huesudas unidas directamente a los dientes de marfil. Y no quedaba cabello en su cabeza, tan solo un pulido cráneo blanco. No obstante, en las cuencas de los ojos, oscuras y profundas, aún se adivinaban 2 luceros azules y sagaces que llenaban su rostro de vida. Su vestimenta de aristócrata, con babero de lino blanco, camisa, botas altas y abrigo de terciopelo azul, y su estatura muy por encima de la media, le conferían una apariencia respetable. Su potente voz de barítono enseguida atrajo a los tímidos espectadores venidos de los recovecos de la muralla y de las tinieblas del bosque. Esta historia habla de la noche del velo, cuando el mundo de los vivos se fundió con el de los muertos, y el mundo de los muertos se fundió con el de los vivos, y empezaron las largas noches y el largo invierno. Los dedos esqueléticos de la mano izquierda del músico empezaron a bailar sobre la botonera de los bajos. Envolvieron su discurso en cadenciosos compases de 3x4. Quienes nacieron esa noche ganaron el favor de espíritus, hadas y demonios. Quienes murieron esa noche quedaron atrapados en este mundo para siempre. Entre el público había leñadores, forajidos del bosque, mercaderes de la ciudad. Había buscadores de fortuna venidos de las montañas del norte, y también 2 o 3 no muertos que cubrían sus rostros cadavéricos con capuchas oscuras, temerosos de las autoridades de Easton. Había miembros activos de la rebelión de las 5 caras e incluso un capitán de la guardia de incógnito. Seres de toda clase y condición, unidos por la curiosidad y por el anhelo de romper la monotonía de sus vidas con una experiencia nueva, insólita y prohibida. Oculta entre los árboles, apartada de la concurrencia, se podía ver una cara blanca e inexpresiva. Una máscara, con los labios pintados de carmín y el dibujo de una lágrima roja que se deslizaba por el pómulo desde el ojo derecho. Los ojos, que verdeaban más allá de la máscara, no prestaban atención al acordeonista muerto. Se movían del capitán de incógnito a un muchacho de enormes ojos grises que se ocultaba entre los encapuchados, y del muchacho de enormes ojos grises al capitán de incógnito. Así, una y otra vez. Esa noche se oyó una canción en el bosque de las hadas, una canción de la que se dice que quien la toque o cante o simplemente tararee morirá en el acto. El músico itinerante hizo una pausa dramática, arqueó las líneas imaginarias de sus cejas sin vello y se señaló a sí mismo con el pulgar huesudo. Por fortuna, yo ya estoy muerto, así que soy inmune a su efecto letal. Y aquellos que aún estéis vivos, no temáis. Oírla no os hará ningún daño, pero debéis prometerme que la olvidéis.
jamás la silbéis, jamás la tararéis, porque este es el vals de las hadas malditas». La mano derecha del acordeonista muerto empezó entonces a acariciar el teclado principal, mientras la izquierda seguía marcando el compás en la botonera de los bajos y abría y cerraba el fuelle con estudiada ternura. Una melodía triste y desgarrada manó del instrumento y flotó sobre las cabezas de los presentes en aquel claro entre los límites del bosque y de la ciudad. El intérprete cerró los ojos y se dejó llevar por el hechizo de esas notas que conocía de memoria. Entre los rostros iluminados por la tenue luz azul de los farolillos destacaba el del muchacho encapuchado, con sus enormes ojos grises fijos en la nada como si pudiesen percibir el dibujo de las líneas musicales. El público guardó un silencio solemne durante la ejecución de la pieza. No hubo ni un carraspeo, ni una exhalación del aire contenido en los pechos estremecidos. Solo el muchacho abandonó su localización privilegiada y se alejó de la concurrencia antes de la coda final. Algunos le dedicaron miradas de desaprobación, pero enseguida volvieron a sumirse en el deleite de la música para amortizar la moneda que, de buena gana, echarían en el sombrero del acordeonista muerto al terminar su función. Este siguió tocando, ajeno a cuanto le rodeaba, concentrado en darle el carácter apropiado al melancólico vals. El joven de los ojos grises respondía a varios nombres. Sus compañeros de la rebelión de las 5 caras lo llamaban Celo por el gesto diligente e inexpresivo de la máscara que le habían asignado para llevar a cabo sus misiones secretas. En el archivo nominoso de la ciudad de Easton figuraba como Raik Darnomera. Raik caminó junto a la gran muralla de piedra hasta que la luz de los farolillos y el eco del acordeón se difuminaron en las sombras. El golpeteo amortiguado de sus pasos era una tormenta frente a la quietud del bosque y el silencio de la ciudad durmiente. Por un momento creyó ver de soslayo 2 ojos rojos y brillantes observándolo desde las tinieblas. Pero cuando se giró de súbito con la daga desenvainada, las 2 linternas de fuego infernal se habían desvanecido sin rastro. «Estás muy asustadizo esta noche, Celo». Una voz femenina y muy familiar para él resonó a sus espaldas y volvió a sobresaltarlo. «Guarda esa daga y haz el favor de ponerte tu máscara». Cuando Raik se dio la vuelta, se encontró con la máscara blanca que había asistido a la actuación del acordeonista muerto, la de la lágrima roja y los labios con carmín. Los ojos verdes de su propietaria observaban con impaciencia desde el otro lado de la tétrica careta de marfil. A modo de respuesta, Raik buscó en los gruesos bolsillos de asesino de su túnica, extrajo una máscara también blanca y se cubrió el rostro con ella. Su frente era una superficie pulida sin expresión y sus labios 2 líneas rectas y paralelas, indolentes. «No esperaba verte junto a la calavera ambulante», dijo la enmascarada de la lágrima roja. «¿Qué haces aquí, Celo?» «Ya te he dicho que tú no tienes por qué llamarme así». Los 2 iban encapuchados y vestían de negro. Los 2 eran caras blancas que flotaban en la oscuridad. «Te llamaré así mientras estemos de servicio. Estaba vigilando al capitán de la guardia cuando te he visto entre el público». De repente, Raik se dobló sobre sí mismo e interrumpió a su compañera con un gemido de dolor. Su cuerpo chocó contra la muralla de la ciudad, cayó al suelo y empezó a convulsionar. «¡Celo! ¡Raik! ¿Qué te pasa?» Las extremidades del chico se retorcieron en violentas sacudidas. Su garganta articuló una serie de balbuceos entrecortados y confusos. La chica enmascarada se echó sobre él, en su ayuda. «Raik, por favor, contéstame». Raik estiró el brazo hacia ella, con la palma de la mano abierta. Las convulsiones habían cesado. Se levantó con dificultad, apoyó las manos en el muro y se dobló para coger aire, tanto que podía apoyar la coronilla en la piedra. «¿Estás bien?» La chica posó la mano sobre la espalda de su compañero enmascarado, pero éste se apartó de inmediato. Raik estiró el brazo izquierdo e introdujo su mano enguantada en una grieta de la muralla. Acto seguido, hizo lo mismo con el brazo derecho y comenzó a trepar. «¿Qué estás haciendo?»
Sin dirigirle la mirada, sin ni siquiera articular una palabra, el muchacho de ojos grises, conocido como Raik y como Celo, ascendió y ascendió por el muro de piedra con una agilidad portentosa. «Raik, ¿a dónde vas? Raik». La voz de la enmascarada de la lágrima roja se perdió abajo, en la penumbra. Él siguió escalando y llegó a la cima de la muralla, donde permaneció agazapado durante un rato, como una bestia a la espera de su presa, mientras el viento agitaba su capa negra. Ante él se extendían los tejados cenicientos de la ciudad de Easton, un paisaje irregular en el que las chimeneas de los barrios bajos, las almenas de los edificios oficiales y las estatuas de las mansiones configuraban un vasto laberinto de sombras y desniveles. Arriba, en el cielo oscuro, no había testigos luminosos, tan solo la discreta luna menguante. Era la noche perfecta para un asesinato. Raik Darnoir saltó desde la muralla hasta uno de los tejados a dos aguas, corrió de puntillas por la arista que formaban las dos placas de tejas diagonales y volvió a saltar al vacío, desplegando los extremos de su capa igual que las alas de un demonio negro. Aterrizó junto al campanario del templo de Gardox y prosiguió su avance aéreo. Si los soldados hubiesen visto su silueta al contraluz de la sonrisa nocturna, habrían dado la alarma al pensar que las gárgolas del templo habían vuelto a cobrar vida. Esta gárgola en cuestión se dirigía a los suburbios del Distrito Este, al otro extremo de la ciudad. Tirón Alada, el herrero, trabajaba en el yunque a altas horas de la madrugada. Cientos de chispas saltaban con cada arremetida contra la hoja incandescente. Las pequeñas brasas quedaban atrapadas en la maraña que tenía por barda. Tantas veces se había incendiado aquella selva áspera e incolora que ya se había vuelto ignífuga. Alada se había acostumbrado a no dormir. Sus vecinos se habían acostumbrado al rugido del martillo. Es más, los golpetazos metálicos les permitían ignorar ese otro rugido que provenía de sus estómagos hambrientos y les ayudaban a conciliar el sueño. Por eso, no es de extrañar que Simón, el hombrecillo desdentado que malvivía al otro lado de la pared, se despertara en cuanto el herrero interrumpió su labor. Lo primero que oyó Simón tras ese molesto silencio fue un grito ahogado. Después, las señales inequívocas de una pelea. Pasos pesados y distantes en el tiempo, frenético chocar de aceros y un rebote metálico contra el suelo. Simón se levantó del montón de paja sucia sobre el que dormía y salió por la puerta a toda prisa. El bloque de piedra que era su hogar albergaba otras 80 viviendas repartidas en unos 10 pisos. El herrero, los Treena y él eran los únicos que se atrevían a vivir en el más alto, que era también el más frío, y sus habitaciones estaban conectadas por una balconada de madera podrida. Simón se encontró con el mayor de los Treena en el centro de la ruinosa galería. Intercambiaron una mirada de espanto y abrieron juntos la puerta del herrero. El fuego de la fragua estaba encendido. El fuelle subía y bajaba por sí solo mediante el mecanismo que el propio Simón ayudó a fabricar. Los soplidos rítmicos que llenaban la estancia sonaban como el letargo de un demonio y determinaban el vaivén de la luz ocre. La ventana de 2 hojas estaba abierta de par en par y por su umbral penetraban el frío del largo invierno y la atmósfera azulada de la noche. En el suelo de piedra, junto al martillo y las brasas dispersas, yacía Tirón Alada, tendido boca arriba con las extremidades extendidas. Tenía una daga clavada en el corazón. El pequeño Simón y el corpulento Treena se arrodillaron junto a él y descubrieron que aún agonizaba. Su respiración decadente se había sincronizado con el movimiento del fuelle. Este se fue haciendo más lento y más débil, hasta que el fuego de la fragua se extinguió por completo y dejó la estancia envuelta en tinieblas. Entonces, el cuerpo inerte del herrero empezó a emitir un tenue resplandor plateado. Simón y Treena presenciaron la maravilla que intentarían reconstruir con palabras una y otra vez durante el resto de sus vidas. Una esfera de luz blanca brotó del pecho del muerto y flotó ante ellos como un fuego fatuo. Fue apenas un segundo de magia que colmó los corazones de los 2 hombres de dicha y esperanza. Cuando el extasiado Simón se dispuso a tocar la esfera con la punta de los dedos, ésta salió disparada por la ventana y surcó el cielo nocturno.
Los dos testigos del fenómeno, sumidos de nuevo en su fría realidad, corrieron hacia la ventana y se despidieron en silencio de la estela luminiscente, que voló rumbo oeste. Avanzó a toda velocidad por encima de los tejados de la ciudad de Easton y dejó atrás las murallas y el destello azulado de los farolillos de la calavera ambulante, donde un solitario acordeonista muerto hacía recuento de las monedas que había conseguido. Cortó el viento sobre las copas de los árboles del bosque de las hadas y pasó junto a un pequeño monstruo nocturno de orejas puntiagudas y piel negruzca, que contemplaba la luna menguante mientras se mecía en lo alto de una rama. Como una estrella fugaz, ganó velocidad y dejó atrás la espesura para volar por un espacio más abierto, desde donde se podían ver al mismo tiempo las montañas del norte y el inmenso desierto del Weston. Abajo, kilómetros rinatimés de columnas de piedra sujetaban la vía férrea más larga jamás construida y abrían un camino entre los desfiladeros y las formas rocosas. La esfera de luz blanca adelantó al mismísimo expreso de Selune y siguió el trayecto de la vía hasta la torre del Weston. Sobrevoló los muros que cercaban su destino y ganó altura para alcanzar la ventana más alta, la única que estaba abierta, la única en la que había una luz encendida. Los primeros rayos del amanecer acariciaban el cielo cuando la esfera brillante desapareció en el interior de la torre.